cuestión de guayabazos, pero yo creo que es un privilegio para este programa, para mí en lo personal, el recibir a talentos como el tuyo, Menchaca. Muchas En gracias, verdad, Betty. Lo que nos pasa es que me tienes conocemos, mucha aprecio, estimación. aprecio. Yo creo que te lo has ganado a pulso. Has pasado por muchas circunstancias, pero ¿quién es Felipe Rolando Menchaca? Porque seguramente usted no lo conoce y yo quiero que él hable quién es Felipe Rolando Menchaca. Bueno, un, No, no, un, con toda franqueza. un politécnico que nació en una colonia popular, en la colonia Martín Carrera, ya hace muchos De años, feño. varias décadas, y pues que puede decir que si no hubiera existido el Politécnico, pues yo hubiera quedado sin posibilidad alguna de estudiar. Gracias a Dios, puedo decirlo así. Eh, Terminé un doctorado en el Politécnico también, en el CIMBESTAB, y tengo ya 46 años de ser profesor del ESIME, particularmente de telecomunicaciones. He trabajado en redes de computadoras, doy cursos de computación, de estructuras de datos, de bases de datos, y he tenido también el privilegio de estar en muchos puntos, para mí, claves e históricos. Me tocó, por ejemplo, estar en la asesoría de don Eugenio Méndez Locurro cuando él era el secretario de Comunicaciones y Transportes, y en el momento en que prácticamente concibió y creó el CONACYT. eh, Incluso pues varias de las obras que no pasan a ser tan históricas como eso de la creación del CONACYT, que ya venía haciéndolo junto con otros maestros politécnicos como Manuel Cerrillo, como Walter Buchanan, en fin. Pero hay otras cosas que fueron muy importantes. Por ejemplo, en esa época el ferrocarril estaba, pues se había dejado durante toda la época de la revolución y todo digamos, las primeras 4 o 5 décadas del siglo XX, se había dejado totalmente a la deriva. Y en esa administración, con don Eugenio ahí al frente de la Secretaría de Comunicaciones, se modernizaron. Por ejemplo, las vías, unas eran angostas, otras anchas, en fin. Entonces, todas se hicieron al estándar mundial de vías anchas. Los escapes porque casi todas las vías siempre, y siguen siendo la gran mayoría, de una sola vía, no son de dos vías que vaya una hacia una dirección y la otra hacia la otra. Entonces, cuando van dos trenes en la misma vía, en algún momento tienen que salirse para que pase el otro y luego ya recuperar la vía y seguirse. Pero los escapes, unos eran muy cortos, otros eran pues de otras especificaciones. Entonces era un caos en aquel momento el ferrocarril, y pues digamos, con el concurso de mucha ingeniería, pues le dio un nuevo brío. De hecho, en ese tiempo el transporte de carga del ferrocarril se convirtió en una alternativa muy importante, que después otros aprovecharon, desde luego, ¿no? Como se sabe. Y en fin, o sea, varias obras muy interesantes que salieron de ahí, de la Secretaría de Comunicaciones Pero yo y creo que te Transportes. falta mencionar que fuiste director del ESCOM Fui director de la Escuela Superior de Cómputo, y subdirector de la ESIME. fui subdirector científico del CIT, que es ahorita uno de los centros más importantes en cuanto a calidad que hay en México, Impulsor calidad también internacional. de la agencia. De la Agencia Espacial Mexicana, pues se puede decir que el principal, porque ya la habían dejado. Entonces yo me metí al Senado, me metí a la Cámara de Diputados y estuvimos duro, y después se fueron adhiriendo otras personas, y finalmente pues salió la agencia, que necesita ya su manita de gato, porque pues como otras muchas cosas, en los 2 sexenios últimos, Actualización. pues yo pienso que como las organizaciones Reconversión. de la sociedad civil, que pues hay muchas que se crearon básicamente para bajar recursos del gobierno federal. Muchas.
muchas. Hay otras que sí están jugando sus papeles. Quizás la lucha por los derechos humanos es de lo que se salva con más, Pero ¿no te con más fuerza. parece que la lucha por los derechos humanos está establecida en en los anteriores párrafos constitucionales, con los derechos individuales de los ciudadanos? Sí, me refiero a las organizaciones civiles, Ujú. porque incluso para mí, es una opinión muy personal, la actual administración de derechos humanos nacional, federal, con González Pérez, pues para mí es una comparsa. O sea, no ha estado trabajando en favor de los derechos humanos, sino en favor de su proyección personal, básicamente. ¿No te parece que voy a decir algo que a lo mejor no es correcto, pero me parece que fue impulsado por la fracción priista y desde luego en estos momentos tiene un papel de contrapeso del Ejecutivo? Pero, ¿qué papel jugó con Peña? Por eso te digo, era a modo. ¿Y qué papel, bueno, inclusive su antecedor, qué papel jugaron con el panismo? Por eso. O sea, hasta ahorita, toda la historia de esa Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por Salinas, pues no se le ve un jonrón, bueno, ni siquiera un doblete, bueno, ni siquiera un hit. Bueno, tú porque sabes los términos beisboleros, yo no, pero Yo no le conozco realmente un logro así muy importante. Mira, como defensora de los derechos humanos me parece mucho más contundente y trascendente Carmen Aristegui, por ejemplo, junto con pues otras periodistas, ¿no? Vamos a decir, el cuarteto mexicano de periodistas de muy gran nivel, que son las que se han rifado el físico, pero así, Anabel Hernández, Lidia Cacho, en fin, o sea, las cuatro. Yo creo que ellas sí son defensoras de los derechos humanos de manera muy importante. Y la comisión no, o sea, ellos andan cuidándose, o sea, cuidando su prestigio, cuidando, pues, que no les vayan a dar duro, en fin, y no sé, bueno, a lo mejor igual no leo todos los periódicos diarios de todos los habidos y por haber, y por ahí hay escondido alguna cosa importante que hayan hecho. Pero la verdad es que no. yo creo que, bueno, pienso que quiere jugar un papel de contrapeso del Ejecutivo. Esto es evidente, pero efectivamente yo creo que tú nos puedes dar una idea clara de, por ejemplo, cómo ves en estos momentos el gobierno de López Obrador. Pues mira, siguiendo más o menos con la misma corriente de ideas, o sea, yo pienso que la misión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ser la de contrapeso, pero yo creo que debe ser contrapeso sobre todo de las situaciones, de las cuestiones que son evidentemente Competencia. de su competencia, pero que además son muy importantes, que allí existen. Y lo que se está viendo es que el papel que está jugando en este momento es muy parecido al de los chayoteros. O sea, es contrapeso chayotero. ¿Qué quiero decir con chayoteros? Por ejemplo, pues el caso de Ciro Gómez Leiva, el caso de el pitcher, que se me escapa ahorita el nombre, pues simplemente están, pues digamos, denunciando cosas que la mayoría de las veces son mentiras, que la mayoría de las veces no tienen ningún sustento y que, bueno, llevan toda una estrategia. Por ejemplo, al inicio del gobierno de Peña Nieto se pusieron de acuerdo las cúpulas de los medios dijeron ellos, para no hacer alaraca, para no hacer de la situación de inseguridad, pues digamos una cosa que le impacte a los jóvenes y que pudieran pues verlo como algo muy interesante, ¿no? Y quisieran ser como el Chapo. Se pusieron de acuerdo. Ahorita el 75% de los noticieros es nota roja.
Entonces, ¿en dónde quedó aquella ética supuesta, ¿no? ¿En dónde quedó? O sea, y todo es duro y duro y duro y duro. O sea, ahora, hay cosas también que han sido, pues, se han manejado adecuadamente. Algunas cosas a lo mejor pudieron haber sido errores. Por ejemplo, este asunto con el que empezaba yo, lo de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, por ejemplo, en el caso de las guarderías, pues se sabe que en el gobierno de Calderón, alrededor de 2.000 guarderías del IMSS, otro tanto parecido del ISSSTE, salieron a concursos supuestamente, pero de inmediato se supo que la gran mayoría se les habían entregado a personas muy ligadas con Margarita Zavala. Antes de que sucediera lo de la quemazón de Sonora, de la guardería ABC. A ver, si tú me lo permites, vamos a examinar a profundidad el tema de las guarderías. Claro que sí. Estamos hablando de cuestiones hasta presupuestales. Es decir, pero también obligaciones del Estado. A mí me parece que las guarderías, las estancias infantiles, deben ser parte de una política pública que cubra un espectro político, un espectro poblacional, particularmente de mujeres y de hombres solteros o que están con X tipo de problema. Es decir, efectivamente creo que el ISSSTE y que el Seguro Social tenían guarderías, estancias infantiles totalmente habilitadas y con un personal totalmente capacitado, abierto para las madres trabajadoras. Uno no podía ingresar a una guardería del ISSSTE o del Seguro Social si no comprobaba efectivamente que eras madre trabajadora o con un caso específico de hombres que tuvieran este problema familiar y bueno, y que además estuvieras afiliado. Pero yo creo que esto cubría un aspecto muy importante. A mí me tocó, por ejemplo, esa época, mis hijos fueron hijos de guardería. Y en ese sentido, con toda confianza, dejaba a mis hijos en una guardería a donde tenían médico, enfermera, psicólogos, a donde tenían un aparato administrativo bueno, eficiente, con responsabilidades a nivel de dirección y auxiliares. Es decir, había toda una idea muy clara a dónde los hijos de las trabajadoras iban a estar en determinado tiempo cobijados, guardados, cubiertos por garantías que les proporcionaba el Estado. Yo creo que esta política neoliberal permitió ir un poco aflojando esas obligaciones y dejar en manos de organizaciones sociales, desde luego privadas, esta posibilidad. Indudablemente podemos decir que el PAN hay que decirlo, tanto Calderón como Margarita Zavala vieron un filón de oro en la posibilidad de crear en todas las colonias prácticamente de esta ciudad y de otras ciudades el asunto de las estancias infantiles, de las cuidadoras. Es decir, yo creo que tenemos que ver este problema con una proporción adecuada. Es decir, este asunto de las guarderías y estancias infantiles, que por decisión de López Obrador se les quita el presupuesto a todas estancias infantiles, ¿verdad? Viene a lesionar el interés colectivo de las madres trabajadoras. Yo no dudo que efectivamente
vieron la posibilidad de darle un golpe estratégico al PAN. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque esto debe de existir en lugar de retirar el presupuesto asignado a a ese tipo de estancias, ¿verdad? El Estado debe conservar, pero además innovar, recrear, reconvertir esas dentro de un verdadero sistema nacional de guarderías y estancias infantiles. Yo estoy de acuerdo en general contigo, nada más algunos detalles que a lo mejor no estoy bien informado, pero lo que ha salido en los medios yo creo que es lo que me hacen tener ciertas dudas. Por ejemplo, yo veo por las noticias que hay dos sistemas, el privado y el público. El del IMSS, inclusive muchas guarderías pues que son de los estados, de los gobiernos de los estados, en fin. Ese es todo un número muy grande de guarderías, y otro que es reducido, no es muy grande, es el de las privadas, que están bajo, digamos, el dominio de personas o de organizaciones civiles. A quien se le quitó el presupuesto, y se lo quitó la Secretaría ahora del Bienestar, antes la SEDUE, es a las privadas, básicamente a las privadas. El otro presupuesto, que es el presupuesto del IMSS, que es el presupuesto del ISSSTE, no se ha mencionado. Y ha sido un error, ahí sí, de comunicación del gobierno de Morena, no puntualizar esto. En lo personal, ¿yo qué pienso? Y ahí coincido totalmente contigo, creo que es lo mismo. Yo pienso que es un derecho del niño, un derecho desde bebé hasta, digamos, la edad en la que puede empezar a estar en una escuela formal, como una escuela de educación, ya no como estancia infantil, que también son parte muy importante de la educación. Es un derecho inalienable y fundamental del niño. O sea, todo niño debiera tener el derecho de poder tener un lugar en una estancia infantil, aun cuando la madre no fuera una madre, pues digamos, que estuviera sosteniendo económicamente a su familia. Mira, mis hijos bueno, yo no soy fifí, mis hijos tampoco fueron fifís. Ellos fueron a la guardería del mercado de ahí de la Martín Carrera. Y desde el primero, desde que va Rolando, mi esposa se involucra en la organización de apoyo de las madres, de apoyo a la guardería, que iban, entre otras cosas, por ejemplo, a Pascual, a varias empresas, a solicitar apoyos tanto económicos como en especie para los niños, para que estuvieran mejor, para que comieran más, para que tuvieran otro tipo de pues juguetes o medios didácticos de desarrollo. La gran cosa, Betty, de verdad esa guardería fue la gran cosa para mis hijos. Yo creo que se formó ahí su carácter humano, humanista. Allí respiraron la camaradería, la amistad con muchos niños de un nivel económico. La socialización. Así es. Entonces yo creo que todo niño debiera tener esa posibilidad, porque además pues hay muchas situaciones fortuitas que dejan a los niños a veces en una situación gravísima. Y también, como tú dices, debiera ser un sistema muy formal que inclusive fuera pues muy estricto con todas las cuestiones, pues digamos, de disciplina, porque acuérdate de todos los problemas que sucedieron en Oaxaca con este tipo de guarderías, que filmaban a los niños para vender pornografía. Ese fue un tema que tanto Rocha como Carmen Aristegui estuvieron manejando mucho, una situación de Oaxaca, que finalmente quedó impune. Pero también en la guardería privada, ¿verdad? En Sonora, en Hermosillo, ¿verdad? Con la quemazón a donde muchísimos niños... Porque lo que hicieron es lo que han estado haciendo con toda la educación.
bajar totalmente los requerimientos Los recursos. los recursos y los requerimientos. O sea, se olvidan de la reglamentación, se olvidan de la normatividad y le hacen como salga. O sea, les dan la concesión, el reboe en el caso Tú lo de has la dicho. educación. El problema es que les dieron concesiones y a partir del gobierno panista, hay que decirlo claramente, ¿verdad?, empieza a privatizarse este tipo de instituciones. Que debería ser un derecho humano, entonces debería ser un compromiso Es un derecho del humano. gobierno, de los gobiernos. Por eso a mí me parece que la política de López Obrador en estos momentos con respecto a este tema está equivocado. Es decir, aquí hay dos problemas implícitos. La visión concreta. 3. La visión concreta para quiénes, cuántos y para qué tipo de madres o padres tienen derecho a una guardería. 2. Desde luego a madres trabajadoras. Y también a madres que tienen otro tipo de actividades, Porque ¿verdad? las madres de todas maneras en casa se la tienen que rifar, tienen que hacer todo el trabajo del hogar. Es y enajenante tremendo. el trabajo doméstico, enajenante. Ahora que con Roma salió eso a la luz pública. Pues yo no sé si con a Roma, discutirse. pero esto es de siempre, que el trabajo doméstico es verdaderamente enajenante. Y las mujeres tenemos que entrarle a ese tipo de actividades. No hay de otra. Por otro lado, a mí me parece que este es un problema de toda una visión estratégica a donde no el Estado, sino el señor presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una óptica que no es la correcta. Es decir, esto es un asunto que va inclusive a mermarle políticamente al presidente. Por un sector de la población muy importante, mayoritario, que son las mujeres. Independientemente de la apetencia ideológica, política o electoral, hay un problema concreto que se tiene que resolver. Y no lo vas a resolver con pesos y centavos, en el sentido de darle a la mamá o al X papá, ¿verdad?, los 1,600 pesos en una tarjeta. Y que él busque a dónde pagarlo. No, señor. No va por ahí. Está dando tarjetas para niños. Está dando tarjetas para becas. Está dando tarjetas para jóvenes. Está dando... Es decir, hay un cúmulo de recursos que se están entregando directamente a los que van a favorecer, pero que seguramente tiene por ahí alguna manera de solicitar recursos o bien se pudiera derivar en un asunto clientelar. Entonces, 3, a mí me parece que ¿qué pasó con los presupuestos? Hay un presupuesto de egresos de la Federación que fue aprobado por la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado, a donde se dice de qué manera se van a asignar los recursos a tales y tales y tales. O sea, está totalmente etiquetado, pero está a voluntad del Ejecutivo, quitando, poniendo. A ver, ¿cómo está el asunto? Esa es mi óptica. Me disculpas, sí, pero... no, mira, yo de entrada te dije que no tengo toda la información porque yo creo que hay mucha información detrás de esto. Una es que para lo que yo he alcanzado a leer y escuchar y ver en los videos, en todo esto, es que el problema realmente son las guarderías privadas y son los que han salido a protestar abiertamente por este problema. O sea, no son las del ISSSTE, no son las del IMSS, no son las de mercados, no son las de... ¿Estás seguro? Eso es lo que yo
con lo que yo me quedo por las noticias, por lo que veo y por lo que leo. Y sí es muy fuerte, sobre todo la reacción de Margarita Zavala, Pues en allá general. ellos, Sí, ¿verdad? sí, claro, claro, Allá ellos. ¿verdad? Pero ¿por qué? Entonces la pregunta, o sea, tú te haces unas preguntas, yo me hago otras. ¿Por qué Zavala? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué le busca? O sea, ¿qué derecho tiene ella para encabezar ese movimiento, para tomarlo como su bandera No, fundamental? no lo está encabezando. Pues Ella tiene sus propósitos. no la van a, no la, no, Igual, el PAN se manifestó en el Senado, ¿verdad? En la Cámara de Diputados y establecieron su posición. Eso no quiere decir que tengan respaldo, ¿verdad? Absoluto de las guarderías. No, 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 señor. Yo creo que tenemos que ver desde otra óptica este problema. No con tal de dar un golpe político electoral, sino este es un problema de justicia, señor. Mira, yo conozco muy a fondo la parte de educación y sobre todo de educación media superior de la SEP y en general, porque incluso trabajé de director de planeación en la DGT. Yo me salí de ahí porque no tenía yo los elementos, ni digamos la exposición, ni pues la fuerza política para corregir ese asunto. ¿Te puedo preguntar algo? Pero había, sí, Con respecto, ¿cuál es la función de este tipo de instituciones? En el caso tuyo, dependencias como de planeación. bueno, lo que se hace inclusive ahí es precisamente planeación. En general es desde detectar la necesidad. Y recibir. Detectar la necesidad que muchas veces viene pues de la sociedad, viene de la población. Entonces, detectar la necesidad. Estudiar el entorno, todo el entorno social y económico. Por ejemplo, ahí tiene otra connotación. En el caso de las guarderías es prácticamente el mismo en todos los casos, aunque con pequeñas diferencias. No es lo mismo un niño de una comunidad indígena de Oaxaca, que yo creo que tiene más necesidades, muchas más necesidades que una comunidad aquí de la Ciudad de México. Pero tu caso concreto era de Getty. Sí, bueno, es similar en muchas cosas. A lo que yo voy es a esto. O sea, si se metiera, por ejemplo, López Obrador ahí, a lo mejor también tendría que cerrar muchísimas cosas, sobre todo los reboes. O sea, reboes, Josefina repartió miles y miles, que nada más son papeles. Hay escuelas que no tienen edificio. ¿Qué es un que no reboe? tienen, es un reconocimiento de validez oficial. O sea, es la concesión para explotar una escuela, como un privado. O sea, para dar chance de privatizar La educación. Así es, o sea, es una privatización de la educación. Bueno, pues ellos, con Josefina allí al frente, repartieron una cantidad enorme. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué tanto interés de Televisa a través de Mexicanos Primero en la educación? Pues porque tienen una cantidad enorme y quisieran tener una gran red de educación, quedarse con la mayor parte, como se han quedado con otros monopolios. Pero yo te pregunté algo muy concreto. Es decir, a lo que quiero llegar es, en la de Getty, la oficina de planeación directamente recoge las necesidades, recoge las demandas tanto de maestros como de alumnos y la turna en una... La vierte en un proyecto, en una planeación. Es decir, es más, en un programa. En un programa, una propuesta de programa. Es decir, esto es desde el punto de vista de la administración pública. Uh-huh. Y en cualquier dependencia hay una oficina de planeación. Debiera haber, las quitaron, porque la política del neoliberalismo fue precisamente quitar todas las áreas de planeación. Bueno, que restituyan. Si ya no estamos en el neoliberalismo, que lo restituyan. Por ejemplo, a Pemex no solo le quitaron sus órganos de planeación, sino también de ingeniería.
O sea, le quitaron prácticamente todo lo que era, pues, ciencia, tecnología, pensar, programar, inclusive fiscalizar. O sea, se los quitaron. Es decir, Peña. yo creo que ahora el secretario de Educación tiene que ver este problema con lupa. A ver, ¿cuáles son las demandas del Instituto Politécnico Nacional? ¿Qué instituciones, qué oficinas, qué dependencias se encargan de recoger esto? Irán seguramente a una asamblea general del Politécnico que ayer se pusieron de acuerdo para convocar. Pablo Gómez esté ahí metiendo la cuchara en una forma muy parecida Es de a Morena. la CIA. O sea, la CIA ha estado pugnando y pugnando para que se le dé la autonomía al Politécnico, con miras a que le metan la mano a fondo. Bueno, pero Y ese es ahora otro Pablo, problema. Y ahora Pablo Gómez juega exactamente el mismo papel de los ultraderechistas, la autonomía para Pero el fíjate que Politécnico. estamos saltando de una cosa a otra. Sí, sí, no, pero tienen un hilo conductor muy fuerte, ¿eh? Sí, desde luego, Que son- porque todo llega. Yo creo que son dos: corrupción y derechos fundamentales en relación con la educación de toda la población. Esos dos, en ese carril hemos estado, pues, trabajando. Y yo te digo, por ejemplo, siguiendo con tu visión de la planeación, por ejemplo, en el caso del Politécnico. El Politécnico recibe muchos requerimientos, muchos, no son pocos, son muchísimos requerimientos de los estados, porque el Politécnico tiene un prestigio, sobre todo en los estados, sobre todo en las comunidades, Veracruz, de Chiapas, Hasta en Baja California. en todos lados hay una, digamos, una visión de que le gustaría a la población de ahí tener educación tipo Politécnico o educación del Politécnico. Entonces, frecuentemente los gobiernos de los estados ofrecen al Politécnico terrenos y se los dan, ¿eh? O sea, hay muchos terrenos que, por ejemplo, ahorita en Michoacán, en Morelia, hay un gran terreno que es propiedad del Politécnico que no se usa, que está sin utilizarse. Desde hace más de casi 20, 25 años, se le dio al Politécnico un terreno en Milpalta de kilómetro cuadrado o más. Está prácticamente sin utilizarse y se ha ido reduciendo porque de manera corrupta lo van cediendo o lo van vendiendo, porque dicen que no tiene autonomía financiera el Politécnico y venden. Pero ahora tenemos otro tipo de venden. autoridades con otro tipo de visión. No, las que están son las mismas que estaban con Peña. Son exactamente los mismos. El director trascendió es el mismo director que estaba. Pero tenemos un llevaba secretario año. con otra visión. Pues yo creo que le falta poner el ojo ahí en el Politécnico de una manera, pues digamos, concienzuda. ¿Concienzuda o a fondo? A fondo, ¿no? Y tener un plan, o sea, él como incluso el mismo López Obrador, el Politécnico en su momento, cuando lo crea Lázaro Cárdenas, lo crea porque necesitaba un sostén, necesitaba una fuerza motriz generadora de inteligencia, de capacidad que le negó la UNAM en ese momento, y de técnica para poder desarrollar al país, para poder crear la industria, para poder reforzar la agricultura, para poder hacer la educación, para poder formar la educación. Eso ahora ya no lo quieren, ya no lo quieren. Todo quieren que sea autónomo. O sea, le quieren quitar al gobierno todo y que todo sea autónomo. Eso es el neoliberalismo. O sea, que continuamos en el neoliberalismo. En cierta forma, bueno, pues son 2 meses, o sea, vamos a esperar un poquito más, pero tal como van las cosas ahorita, si se siguen, podría llegarse al neoliberalismo, bueno, seguirse por el carril del neoliberalismo. ¿Qué significado tiene en estos momentos para ti el que exista un consejo asesor empresarial? Mira, yo ahí vamos a seguirlo encajonando en este mismo grupo de problemas, ¿no? Yo creo que China tiene
un consejo empresarial y muy importante, con gente muy capaz, con gente así brillantísima como empresario. O sea, el que seas empresario no implica que seas el dueño, por ejemplo, o el único dueño de todo el sistema correspondiente. O sea, para mí, inclusive en el comunismo más recalcitrante, debiera tener gente con espíritu empresarial. Bueno, pero no existe comunismo, ¿verdad? No, Ni no, existe ni socialismo. existe socialismo. Es decir, Pero- a lo que tú me estás Pero mencionando, China es un país en donde, digamos, la clase empresarial ha crecido, crecido y crecido, y China ha crecido, crecido y crecido. Pero no hay un Slim, no hay un dueño de media China. pero aquí sí tenemos a un Slim, a un Larrea y a una serie, el de, ¿cómo se llama este señor? Se apellida, el de Canal Imagen, El de imagen es se me va. el hermano del extinto líder de los deportes, No. Vázquez Raña. No. Estamos hablando De imagen, o sea, él es de uno un canal de televisión es uno de los muy principales importante. accionistas. Vázquez No. Raña. Ahorita te digo quién, pero Slim, por ejemplo, y otro inversionista son los dueños de los ductos, ¿verdad? Que pasan por los terrenos comunales rumbo a en Morelos, este proyecto De la termoeléctrica. de la termoeléctrica. Slim. Es decir, y sucede que asesinan antes de la consulta a Samir Flores. Ujú. Esos son una de las ¿Y cuestiones. tú crees que haya sido Morena o el gobierno de Morena el que Yo no asesinó estoy a acusando Samir? a Morena, pero me parece que este es un asunto eminentemente político y económico. ¿Tú crees que le convenía, por ejemplo, al gobierno de López Obrador? Es que yo no puedo asesinaran a acusar esa- porque yo no No, pero tengo que los elementos. Que asesinaran a Yo ese estoy líder. hablando de un asesinato que viene a trastocar totalmente o a intimidar las decisiones de una serie de comunidades. Yo pienso que es al contrario, que a López Obrador no le conviene o no le convenía que hubieran asesinado a él. O sea, a quien realmente afecta directamente es a él, porque es otro punto de tensión y otra cosa de la que le quieren echar la culpa los chayoteros. O sea, yo pienso que incluso, pues, es el que, o sea, si lo hubiera podido evitar, yo creo que no tenían la atención en ese momento. ¿Y el proceso de consulta? Bueno, el proceso de consulta se está generalizando en todos los temas porque además es una ¿Es ilegal? No, es una obligación del gobierno que en cualquier obra, inclusive hay un tratado Pero se tiene internacional. que normar. Está normado, es No, un claro que tratado no. internacional. Así Claro como que se sí. está usando, no. Entonces, ¿cómo lo harían? A ver, Hay un proceso de consulta, o sea, por ejemplo, toda obra importante de la Comisión Federal de Electricidad tiene que hacer una consulta, la Comisión Federal de Electricidad, con las comunidades afectadas. ¿legal o ilegal? Legalmente, o sea, legalmente, Tú ¿qué no quiere puedes decir? tener, de acuerdo a la Constitución, más de un proceso de consulta. Esas no son consultas Entonces, ¿qué son? constitucionales, o sea, esas son consultas de los tratados, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, eso es un compromiso internacional y también, digamos, nacional en lo político para cumplir con un lineamiento, con un requerimiento del Tratado Internacional con la Organización Internacional del Trabajo, de que se tiene que consultar. Es muy diferente una consulta de este tipo a una consulta constitucional, por ejemplo, para revocación del mandato. O sea, la revocación del mandato... No, ese es otro asunto. Es otro asunto. Ese es otro asunto. Entonces, apenas o sea, este martes o el próximo jueves se va a normar, se va a regular
el asunto de la revocación de mandato. Sí, bueno, entonces ese tipo de encuestas, consultas o votaciones de tipo político para decisiones políticas muy importantes está regulado por la Constitución y sus leyes secundarias. Pero es Lástima que no traigo aquí a la mano mi Constitución. pero ¿Verdad? no, pero fue lo mismo que pasó con el aeropuerto. O sea, también hubo una consulta que también acusaron de ilegal. Y entonces yo incluso